Te has arrodillado con el alma desgarrada y aún así el cielo pareció guardar silencio. Has suplicado a Dios con lágrimas, con ayuno, con fe y nada ha cambiado. Quizás te preguntes, ¿por qué mis oraciones no reciben respuesta? ¿Dios me está ignorando? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Será que no merezco su ayuda? Hoy, en este mensaje profundo y urgente, Papa León XIV quiere hablarte al corazón, no con teorías, sino con una verdad que puede revolucionar tu vida espiritual y devolver la paz a tu alma cansada. Porque cuando Dios parece callar, Él no se ha ido. Cuando tu oración no es respondida de inmediato, eso no significa que no haya sido escuchada. Y cuando el dolor se alarga, a veces es porque el cielo está haciendo algo mucho más grande de lo que pediste. Pero para entender esto, necesitas mirar más allá de lo visible. Necesitas escuchar con los oídos del alma. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer juntos. Si alguna vez sentiste que rezar no servía de nada, si alguna vez quisiste dejar de orar, este mensaje es para ti. Aquí, en Palabras que Despiertan el Alma, te ayudamos a encontrar sentido en medio del silencio, consuelo en medio del dolor y luz en medio de la confusión. Suscríbete ahora al canal para no caminar más solo. Cada mensaje es una llama encendida en la noche, una palabra que puede cambiar tu día o tu eternidad. Hoy vamos a descubrir por qué tu oración aún no ha sido respondida y lo que eso revela sobre el inmenso amor de Dios por ti. Prepárate, porque esta respuesta no es lo que imaginas. Orar es un acto profundamente humano. Es el suspiro del alma que reconoce su pequeñez, su necesidad, su dependencia absoluta de Dios. Es el clamor del Hijo que busca al Padre, y sin embargo, a veces ese clamor parece perderse en el vacío. Muchos católicos, incluso los más fervorosos, han vivido esta experiencia desconcertante. Rezan, imploran, insisten, y no ven cambio alguno. La enfermedad no mejora, el trabajo no llega, la reconciliación no ocurre. El corazón sigue roto, y entonces, casi sin querer, surge una herida espiritual, el sentimiento de abandono. Pero no estamos solos en esta experiencia. Desde los salmos más antiguos hasta las súplicas de los santos, esta pregunta ha atravesado siglos de fe. ¿Hasta cuándo, Señor? La Escritura misma nos presenta a hombres y mujeres de Dios que enfrentaron este silencio con lágrimas. Job, que clama desde la ruina. David, que suplica en el exilio. Jeremías, que grita desde la prisión. Incluso Jesús, en la cruz, pronunció una frase que estremece. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que el silencio de Dios no es señal de indiferencia, sino a veces parte de su pedagogía divina. Hay algo que debemos aprender desde el principio. Dios nunca ignora una oración sincera, pero tampoco responde siempre como ¿cuándo o dónde nosotros queremos? Porque Dios no es un dispensador automático de favores. Él es Padre. Y un Padre bueno sabe que no siempre se puede dar al Hijo lo que pide, sino lo que verdaderamente necesita. A veces pedimos consuelo, y Él nos da crecimiento. Pedimos liberación, y Él nos da fuerza. Pedimos éxito, y Él nos da humildad. Pedimos una respuesta rápida, y Él siembra una obra eterna. Esta diferencia entre lo que pedimos y lo que recibimos, entre el tiempo de nuestra espera y el tiempo de Dios, es donde se juega la verdadera fe. Cuando oramos, muchas veces estamos queriendo controlar. Queremos que Dios haga lo que nosotros pensamos que es mejor. Pero la oración no es una orden, es un acto de abandono confiado,
no es un contrato con cláusulas. Es una relación de amor. Por eso, cuando sientas que Dios no responde, recuerda, Él está obrando en lo invisible. Él está obrando en lo profundo. Él está obrando en ti. Tal vez la oración que más cuesta no es la que pedimos con palabras, sino la que ofrecemos con paciencia, perseverancia y confianza. Incluso cuando todo parece oscuro, y eso es un tipo de oración que toca el corazón mismo de Dios. Pero hubo alguien que rezó durante años, sin respuesta, sin señales, sin consuelo, y lo que ocurrió después cambió la historia del cristianismo. ¿Quieres conocer esa historia? Mucho. Antes de ser santa, fue simplemente una madre. Santa Mónica nació en el siglo IV, en Tagaste, en el norte de África. Era una mujer cristiana, casada con un hombre pagano de carácter fuerte y difícil. Tuvo varios hijos, pero uno de ellos la haría llorar como ningún otro. Agustín. Desde joven, Agustín fue brillante, apasionado y rebelde. Atraído por el placer, las ideas filosóficas del momento y una vida de vanidades, se fue alejando de la fe. Se burlaba del cristianismo, despreciaba los consejos de su madre. Vivía con una mujer fuera del matrimonio, con quien tuvo un hijo, y se entregaba a todo lo que el mundo le ofrecía. Y Mónica oraba. No por días, no por semanas, sino por años. 17 años para ser exactos. Durante todo ese tiempo, Mónica rogó a Dios entre lágrimas por la conversión de su hijo. Rogó cuando él se fue a vivir lejos. Rogó cuando él abrazó herejías. Rogó cuando todo parecía indicar que se perdería para siempre. Hubo momentos en que su alma estuvo al borde de la desesperación. Una madre que ve a su hijo alejarse de la fe sufre una de las más grandes heridas del corazón. Pero Mónica no dejó de confiar. Día tras día, con una constancia heroica, ofrecía sus lágrimas, sus dolores, su soledad, como una ofrenda a Dios. Y no solo oraba, ayunaba, acompañaba, intercedía. Incluso viajó para seguir a su hijo, buscando ocasiones para acercarlo al bien. Una vez, desolada, se acercó a un obispo y le confesó su angustia. El obispo, con sabiduría profética, le dijo: «Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Y tenía razón, porque un día la gracia irrumpió. Agustín conoció a San Ambrosio, en Milán. La palabra de este obispo, su ejemplo, su inteligencia, tocaron una fibra profunda en el joven. Lentamente, su corazón comenzó a abrirse. Las dudas se transformaron en búsqueda sincera. Y la búsqueda lo llevó a la fe. Agustín fue bautizado, dejó atrás su vida antigua, y no solo se convirtió, se hizo sacerdote, luego obispo, y finalmente, uno de los más grandes santos y doctores de la Iglesia. Y todo empezó con una madre que no dejó de orar, incluso cuando todo parecía perdido. Mónica murió poco tiempo después de la conversión de su hijo, pero su misión estaba cumplida. Dios le había respondido, a su modo, en su tiempo, con una generosidad que superó toda expectativa. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de esta historia? ¿Qué nos revela sobre cómo obra Dios cuando parece que no obra? A simple vista, la historia de Santa Mónica parece un simple relato de paciencia recompensada. Pero es mucho más que eso. Es un retrato del corazón humano en lucha y de cómo Dios trabaja en las profundidades donde nuestros ojos no alcanzan. Durante 17 años, Mónica no vio ningún fruto, ningún cambio. Al contrario, cuanto más oraba, más Agustín parecía alejarse. ¿Qué hubiera pensado cualquiera de nosotros? Dios no me escucha. Esto no sirve para nada. Estoy perdiendo el tiempo. Pero Mónica perseveró.
¿Por qué? Porque su fe no estaba puesta en los resultados visibles, sino en la fidelidad de Dios. Y aquí está el primer gran aprendizaje. Muchas veces Dios permite el silencio para purificar nuestras intenciones, para que pasemos de una fe que busca consuelo inmediato a una fe que confía incluso cuando duele. No hay amor más puro que el que sigue amando sin recibir nada a cambio. No hay oración más verdadera que la que se eleva en medio del desierto. Lai, perseverancia de Mónica, fue como una semilla regada con lágrimas. Y esas lágrimas no cayeron en tierra estéril. Dios las recogió todas. En cada noche de dolor, Dios estaba obrando en Agustín, aunque Mónica no lo pudiera ver. Es que Dios no responde cuando nosotros queremos. Responde cuando sabe que estamos preparados para recibir. A veces, la conversión que pedimos para alguien cercano aún no llega, porque esa alma necesita recorrer un camino para que el cambio sea real, profundo, duradero. Y otras veces, somos nosotros los que aún no estamos listos para la respuesta que anhelamos. El corazón de Agustín necesitaba pasar por muchas etapas: el desencanto, la búsqueda, la caída, la humillación. Solo así su sí sería libre y total. Si Dios lo hubiera convertido antes, tal vez hubiera sido una conversión superficial, efímera. Pero cuando llegó, fue tan profunda que transformó la historia de la Iglesia. Este es el segundo gran aprendizaje. La espera no es castigo, es preparación. Dios no tarda, Dios afina, moldea, espera el momento exacto. Y mientras nosotros desesperamos por el resultado, Él trabaja en los corazones, con una paciencia divina que no tiene prisa, pero tampoco se detiene. Mónica no solo salvó a su hijo, se salvó a sí misma, porque en el camino de la espera, su amor se volvió más puro, más fuerte, más parecido al de Dios. Y esto nos lleva a una tercera enseñanza. La oración que no recibe respuesta nos hace santos, nos hace humildes, nos enseña a confiar, nos purifica del egoísmo, nos transforma incluso cuando no transforma nada fuera de nosotros. Dios a veces no responde para poder respondernos a nosotros mismos. Porque al orar sin ver, aprendemos a creer de verdad. Pero, ¿cómo se conecta esto con tu vida, con tus problemas, con tus silencios? Lo veremos ahora, en el siguiente capítulo. Tal vez no seas una madre como Mónica. Tal vez seas un padre preocupado por su familia. Una esposa que reza por un esposo que ha perdido la fe. Un joven que clama por encontrar sentido, trabajo, dirección. Una mujer que pide un hijo y no llega. Un enfermo que suplica por alivio. Un alma que ora por una reconciliación que no parece llegar. Y quizás, como Mónica, sientes que nada cambia. Que rezas, pero no ves frutos. Que te esfuerzas, pero todo sigue igual o incluso peor. Te arrodillas frente al Santísimo. Repites novenas, haces vigilias, y Dios parece enmudecer. En esos momentos, el corazón se vuelve vulnerable. Entra la duda. El enemigo susurra: ¿ves? Dios no te ama tanto. Tu oración no vale nada. Mejor abandona. Mejor haz las cosas a tu manera. Y es justo ahí, en ese momento de oscuridad, donde se define algo crucial. ¿Seguirás confiando? Porque es fácil rezar cuando todo va bien. Es fácil agradecer cuando los milagros son visibles. Pero la fe verdadera se prueba en la espera. En mí no doy sentido la noche, en el silencio.
tal vez llevas años orando por la conversión de alguien, años pidiendo dirección en tu vida, años luchando con una debilidad que no logras superar, años implorando una respuesta. Y a veces, como humanos, nos desesperamos. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero, ¿y si Dios estuviera haciendo algo en ti, ahora mismo, que solo comprenderás dentro de meses o años? ¿Y si esta aparente no respuesta fuera la manera que Él eligió para formar tu alma, para desprenderte del control, para llevarte a un nivel de fe más profundo que nunca? ¿Imaginaste? Porque no se trata solo de lo que Dios te va a dar, sino de en quién te vas a convertir mientras esperas. La oración constante no es inútil. Es como una gota de agua que va abriendo camino en la roca. Tú no lo ves, pero está trabajando. Dios no está sordo, no está ausente. Está allí, en el secreto, trabajando por ti, incluso cuando no sientes nada. Y muchas veces, Él retrasa la respuesta para protegerte de ti mismo. ¿Y si el sí que tú deseas hoy fuera una trampa disfrazada? ¿Y si ese no que no entiendes ahora es en realidad un sí a un bien mayor? Dios no quiere solo resolver tus problemas. Quiere salvar tu alma, y por eso a veces guarda silencio, para que lo busques no solo por lo que puede darte, sino por quién es Él. Pero la Iglesia, Madre Sabia, no nos deja solos ante este misterio. Existen enseñanzas firmes, claras y llenas de consuelo, que pueden darte luz en medio de esta noche espiritual. La Iglesia nunca ha prometido una vida sin sufrimiento, pero sí ha enseñado, desde sus orígenes, que nada de lo que vivimos, ni siquiera el dolor, la espera, el silencio, está fuera del plan redentor de Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica hay un pasaje poderoso que nos habla directamente al corazón cuando nos sentimos ignorados por el cielo. Dice así: la oración del cristiano se alimenta de la fe en las promesas de Dios y es sostenida por la esperanza. Pero nosotros no oramos siempre como conviene. El Nuevo Testamento insiste sobre la vigilancia del corazón en comunión con el ahí. Espíritu, en ciertos momentos es difícil orar porque estamos desalentados o sin fuerza para perseverar. Cicedo en 630. Este pasaje nos recuerda que Dios no mide nuestra oración por su eficacia inmediata, sino por la sinceridad del corazón, por la fe con la que la ofrecemos, por la unión con su voluntad. San Juan Pablo II decía que la oración no es tanto para cambiar los planes de Dios, sino para que nosotros entremos en ellos. Es decir, a veces oramos para que Dios cambie algo externo, pero lo que Él quiere cambiar es nuestro interior. Benedicto XVI también profundizó en esto. En una audiencia general dijo: cuando Dios parece no escuchar nuestra oración, no debemos pensar que Él nos ha abandonado. En realidad, en ese momento está preparando algo más grande, una maduración espiritual. La verdadera respuesta puede ser el crecimiento en la fe. Y uno de los grandes doctores de la Iglesia, San Juan de la Cruz, nos habló de la noche oscura del alma. Ese periodo donde parece que Dios se ha ocultado, pero en realidad nos está purificando, fortaleciendo, vaciando de todo apego, para que podamos amarle solo por Él mismo, no por sus dones. En esa noche oscura, el alma aprende a no depender de emociones, ni de resultados, ni siquiera de consuelos espirituales. Aprende a creer por encima de lo que siente, a amar por encima de lo que recibe. Esta es la fe adulta. Esta es la fe que mueve montañas, la que permanece cuando todo,
sé cuándo todo, sé cuándo grita que te rindas. Y en esa fe, la Iglesia nos enseña algo esencial. La oración nunca es estéril, nunca se pierde. Aunque parezca no haber respuesta, cada súplica es recogida por el Padre. Y si no actúa como esperabas, es porque te está dando algo más alto, más sabio, más eterno. Pero no es solo una enseñanza teológica, es un camino espiritual profundo que toca el misterio de la salvación. Y si el silencio de Dios fuera, en realidad, una respuesta eterna, eso es lo que veremos ahora. Vamos a adentrarnos en el misterio espiritual de este silencio que salva. ¿Alguna vez pensaste que tu oración, esa que has repetido entre lágrimas, podía estar salvando tu alma? Aunque no cambie nada fuera de ti, hay silencios que salvan. Dios, en su infinita sabiduría, no se mueve por la ansiedad del momento. Él ve más allá. Ve lo que tú no ves, el alma, el futuro, el final de la historia. Por eso, muchas veces, lo que llamamos silencio es en realidad la acción más profunda de su gracia. Porque si Dios te respondiera siempre como tú esperas, ¿cuántas veces tu alma quedaría apegada al consuelo y no al dador? Es duro escuchar esto, porque somos humanos y anhelamos soluciones. Pero el Evangelio nunca nos prometió soluciones humanas. Nos prometió algo más alto, vida eterna. Y la vida eterna no se construye con respuestas rápidas, sino con un corazón que aprende a confiar cuando todo parece oscuro. Jesús mismo, en la cruz, experimentó el mayor de los silencios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. ¿Puedes imaginarlo? El Hijo eterno, perfecto, obediente, sin respuesta. El cielo enmudecido mientras él moría. ¿Y qué hizo Jesús? A pesar del silencio, entregó su espíritu al Padre. Ese es el camino. Ese es el modelo. Esa es la forma más pura de oración. Cuando el alma dice, hágase tu voluntad aunque no la entienda. Cuando confía en que detrás del silencio Dios sigue siendo bueno, sigue siendo Padre, sigue estando presente. Y entonces algo misterioso ocurre. Ese silencio comienza a transformarte. Ya no oras solo para recibir. Oras para unirte a Cristo, para cargar con Él la cruz, para vivir tu fe no como un intercambio, sino como una entrega. Y en esa entrega encuentras paz. Paz que no depende del resultado. Paz que no se apoya en emociones. Paz que viene de saber que tu vida está en manos de Dios. Y que cada oración, cada lágrima, cada súplica ignorada a tus ojos ha sido sembrada en la eternidad, porque Dios no olvida. Y lo que parece demorado o negado, en realidad está siendo tejido desde el cielo para tu bien eterno. Tal vez el fruto de tu oración no lo veas en esta vida. Tal vez ni siquiera tú lo veas, pero alguien lo verá. Como las lágrimas de Santa Mónica, que transformaron no solo a Agustín, sino a millones después de él. Cada oración tuya tiene un eco en la eternidad. Y ahora, después de todo esto, te hago una pregunta profunda. ¿Qué pide esta verdad de ti? Es hora de mirar hacia adentro, de abrir el alma. En el próximo capítulo haremos un examen de conciencia. Prepárate, porque tal vez Dios no te ha respondido, porque quieres responderte de otro modo, desde dentro. Tantas veces le pedimos a Dios que hable, que actúe, que intervenga. Pero, ¿y si Él también está esperando algo de nosotros? Tal vez, en este momento de tu vida, la verdadera pregunta no es ¿por qué Dios no me responde? Sino, ¿estoy escuchando yo lo que Él quiere decirme a través de su silencio? Porque cuando el cielo calla, es el alma la que debe hablar con más verdad.
Y quizás, la respuesta no está en lo que falta, sino en lo que Dios quiere purificar. Haz una pausa, respira y pregúntate, ¿estoy buscando a Dios o solo las cosas que me gustaría que Él hiciera por mí? ¿He convertido mi oración en una exigencia o sigue siendo un acto de amor? ¿Estoy dispuesto a aceptar su voluntad aunque no coincida con mis deseos? ¿Mi fe depende de resultados o descansa en la cruz? ¿He resentido a Dios en mi interior por no haber actuado como yo esperaba? ¿He dejado de orar porque no veo frutos? Estas preguntas no son para herirte, son para despertarte. Porque si hay algo que el silencio de Dios revela, es el estado real de nuestro corazón. A veces, oramos con las palabras correctas, pero con el corazón cerrado. A veces decimos, hágase tu voluntad, pero en el fondo, solo queremos que se haga la nuestra. A veces, nos quejamos de que Dios no nos oye, pero somos nosotros quienes hemos dejado de escucharlo. Este es el momento de volver, de confiar sin garantías visibles, de rezar no por recompensa, sino por amor, de decirle al Señor, aunque no entienda, aunque no vea, aunque no sienta, sigo aquí porque tú eres mi Dios, no mi empleado. Eres mi Padre, no mi mago. Y yo confío. Tal vez no recibas lo que esperas, pero recibirás algo más alto, una fe madura, una esperanza firme, un alma libre y un amor que no depende de milagros, sino que se convierte en milagro. Y ahí, justo ahí, Dios responde, pero no temas. El examen no es condena, es camino de sanación. Y cuando el alma se abre, el consuelo llega. Porque Dios no se queda en silencio para siempre. En el próximo capítulo veremos cómo su luz se abre paso, incluso en la noche más oscura. Tal vez llevas meses, años, rezando por lo mismo, una sanación, un trabajo, la conversión de alguien amado, el fin de una soledad que te pesa, una respuesta que no llega. Y la espera se ha vuelto larga, silenciosa, dura. Empiezas a preguntarte si tu oración tiene sentido, si Dios realmente escucha, si el cielo está vacío. Pero no estás solo en esto. Muchos santos también pasaron por el mismo valle oscuro. San Juan de la Cruz lo llamó la noche oscura del alma. Santa Teresa de Mineres y Calcuta vivió más de 40 años sin sentir consuelo espiritual. Y aún así, ellos no abandonaron su oración. ¿Por qué? Porque descubrieron algo más profundo que la emoción o la respuesta inmediata. Descubrieron que orar no es solo pedir, es permanecer, es amar sin condiciones, es confiar en la bondad de Dios, incluso cuando todo parece gritar lo contrario. Quiero decirte algo con todo mi corazón. No te des por vencido. Dios no ha olvidado tu súplica. No ha ignorado tus lágrimas. No ha pasado por alto tus noches sin dormir, tus silencios interiores, tus gritos callados. Él está obrando, aunque no lo veas. Está guiando, aunque no lo sientas. Está contigo, aunque tú no lo percibas. Porque muchas veces el milagro no está en el cambio exterior, sino en la transformación interior que Él está realizando en ti, en silencio. ¿Te has dado cuenta de que sigues de pie? Que, a pesar de todo, no te rendiste. Que algo dentro de ti te empuja a seguir creyendo, incluso cuando no ves resultados. Ese algo es Dios. Él es la fuerza secreta que sostiene tu alma en la tormenta, la lámpara encendida en tu noche. La esperanza que no muere, aunque parezca lejana, y cuando parece que nada sucede, a menudo es cuando más está sucediendo. Recuerda, la semilla crece en lo oculto. Las raíces se fortalecen en la oscuridad,
La resurrección viene después del silencio del sepulcro. Por eso, no te detengas en la falta de respuestas. Sigue amando, sigue confiando, sigue orando. Dios está más cerca de lo que crees. Y aunque no entiendas sus tiempos, puedes confiar en su corazón. Un día mirarás atrás y entenderás. Un día, todas tus oraciones no respondidas como querías serán vistas como caminos por los que Dios te condujo al verdadero bien. Y entonces, agradecerás no haber recibido algunas cosas, porque habrás recibido algo más grande. Una fe firme, un alma madura y un amor que no se rinde. Hemos caminado juntos por uno de los misterios más profundos de la vida espiritual. La oración no respondida, el silencio de Dios. Y quizás hoy no tengas aún la respuesta que esperabas, pero sí puedes llevarte algo mucho más valioso. Una nueva manera de mirar el silencio. Una nueva confianza en aquel que te ama incluso cuando calla. Dios no es indiferente a tu dolor. Él lo recoge, lo transforma, lo redime. Él no te responde a su manera porque no le importas, sino porque te ama con una sabiduría que no cabe en esta tierra. Ahora sabes que, cuando Dios guarda silencio, también está actuando. Cuando no ves frutos, Él está sembrando algo eterno. Cuando parece que no sucede nada, tal vez está sucediendo todo. Y sí, seguirás teniendo momentos de oscuridad, de espera, de cansancio, pero también tendrás esta certeza encendida en el alma. Tu oración siempre llega al corazón de Dios. Nunca estás solo, nunca estás sin respuesta, nunca estás sin sentido, porque Dios está. Dios escucha, Dios responde, a su modo, a su tiempo, con amor eterno. Y si este mensaje ha tocado tu alma, te invito a hacer algo muy sencillo, pero poderoso. Suscríbete ahora a este canal, Papa León XIV. Palabras que despiertan el alma. Aquí encontrarás luz para los días oscuros, consuelo para tus heridas y palabras que no solo informan, sino que transforman. Y si conoces a alguien que está perdiendo la fe, alguien que siente que Dios no le escucha, comparte este video. Puede ser el abrazo que su corazón necesita. Para terminar, deja que esta oración te acompañe en silencio. Señor, cuando calles, enséñame a confiar. Cuando tardes, enséñame a esperar. Cuando no entienda, enséñame a amar. Y cuando mi alma se canse, recuérdame que tú estás obrando en lo invisible. Amén. Gracias por caminar conmigo. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, permanece en la fe y deja que tu alma escuche incluso cuando Dios parece callar. Dios parece callar. Te has arrodillado con el alma desgarrada y aún así el cielo pareció guardar silencio. Has suplicado a Dios con lágrimas, con ayuno, con fe y nada ha cambiado. Quizás te preguntes, ¿por qué mis oraciones no reciben respuesta? ¿Dios me está ignorando? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Será que no merezco su ayuda? Hoy, en este mensaje profundo y urgente, Papa León XIV quiere hablarte al corazón, no con teorías, sino con una verdad que puede revolucionar tu vida espiritual y devolver la paz a tu alma cansada. Porque cuando Dios parece callar, Él no se ha ido. Cuando tu oración no es respondida de inmediato, eso no significa que no haya sido escuchada. Y cuando el dolor se alarga, a veces es porque el cielo está haciendo algo mucho más grande de lo que pediste. Pero para entender esto, necesitas mirar más allá de lo visible. Necesitas escuchar con los oídos del alma. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer juntos. Si alguna vez sentiste que rezar no servía de nada,
Si alguna vez quisiste dejar de orar, este mensaje es para ti. Aquí, en Palabras que Despiertan el Alma, te ayudamos a encontrar sentido en medio del silencio, consuelo en medio del dolor y luz en medio de la confusión. Suscríbete ahora al canal para no caminar más solo. Cada mensaje es una llama encendida en la noche, una palabra que puede cambiar tu día o tu eternidad. Hoy vamos a descubrir por qué tu oración aún no ha sido respondida y lo que eso revela sobre el inmenso amor de Dios por ti. Prepárate, porque esta respuesta no es lo que imaginas. Orar es un acto profundamente humano. Es el suspiro del alma que reconoce su pequeñez, su necesidad, su dependencia absoluta de Dios. Es el clamor del Hijo que busca al Padre, y sin embargo, a veces ese clamor parece perderse en el vacío. Muchos católicos, incluso los más fervorosos, han vivido esta experiencia desconcertante. Rezan, imploran, insisten, y no ven cambio alguno. La enfermedad no mejora, el trabajo no llega, la reconciliación no ocurre, el corazón sigue roto, y entonces, casi sin querer, surge una herida espiritual, el sentimiento de abandono. Pero no estamos solos en esta experiencia. Desde los salmos más antiguos hasta las súplicas de los santos, esta pregunta ha atravesado siglos de fe. ¿Hasta cuándo, Señor? La Escritura misma nos presenta a hombres y mujeres de Dios que enfrentaron este silencio con lágrimas. Job, que clama desde la ruina. David, que suplica en el exilio. Jeremías, que grita desde la prisión. Incluso Jesús, en la cruz, pronunció una frase que estremece. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que el silencio de Dios no es señal de indiferencia, sino a veces parte de su pedagogía divina. Hay algo que debemos aprender desde el principio. Dios nunca ignora una oración sincera, pero tampoco responde siempre como ¿cuándo o dónde nosotros queremos? Porque Dios no es un dispensador automático de favores. Él es Padre. Y un Padre bueno sabe que no siempre se puede dar al Hijo lo que pide, sino lo que verdaderamente necesita. A veces pedimos consuelo, y Él nos da crecimiento. Pedimos liberación, y Él nos da fuerza. Pedimos éxito, y Él nos da humildad. Pedimos una respuesta rápida, y Él siembra una obra eterna. Esta diferencia entre lo que pedimos y lo que recibimos, entre el tiempo de nuestra espera y el tiempo de Dios, es donde se juega la verdadera fe. Cuando oramos, muchas veces estamos queriendo controlar. Queremos que Dios haga lo que nosotros pensamos que es mejor. Pero la oración no es una orden, es un acto de abandono confiado. No es un contrato con cláusulas. Es una relación de amor. Por eso, cuando sientas que Dios no responde, recuerda, Él está obrando en lo invisible. Él está obrando en lo profundo. Él está obrando en ti. Tal vez la oración que más cuesta no es la que pedimos con palabras, sino la que ofrecemos con paciencia, perseverancia y confianza. Incluso cuando todo parece oscuro. Y eso es un tipo de oración que toca el corazón mismo de Dios. Pero hubo alguien que rezó durante años, sin respuesta, sin señales, sin consuelo, y lo que ocurrió después cambió la historia del cristianismo. ¿Quieres conocer esa historia? Mucho. Antes de ser santa, fue simplemente una madre. Santa Mónica nació en el siglo IV, en Tagaste, en el norte de África. Era una mujer cristiana, casada con un hombre pagano de carácter fuerte y difícil. Tuvo varios hijos, pero uno de ellos la haría llorar como ningún otro. Agustín. Desde joven, Agustín fue brillante,
apasionado y rebelde. Atraído por el placer, las ideas filosóficas del momento y una vida de vanidades, se fue alejando de la fe. Se burlaba del cristianismo, despreciaba los consejos de su madre. Vivía con una mujer fuera del matrimonio, con quien tuvo un hijo, y se entregaba a todo lo que el mundo le ofrecía. Y Mónica oraba. No por días, no por semanas, sino por años. 17 años para ser exactos. Durante todo ese tiempo, Mónica rogó a Dios entre lágrimas por la conversión de su hijo. Rogó cuando él se fue a vivir lejos. Rogó cuando él abrazó herejías. Rogó cuando todo parecía indicar que se perdería para siempre. Hubo momentos en que su alma estuvo al borde de la desesperación. Una madre que ve a su hijo alejarse de la fe sufre una de las más grandes heridas del corazón. Pero Mónica no dejó de confiar. Día tras día, con una constancia heroica, ofrecía sus lágrimas, sus dolores, su soledad, como una ofrenda a Dios. Y no solo oraba, ayunaba, acompañaba, intercedía. Incluso viajó para seguir a su hijo, buscando ocasiones para acercarlo al bien. Una vez, desolada, se acercó a un obispo y le confesó su angustia. El obispo, con sabiduría profética, le dijo: «Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Y tenía razón, porque un día la gracia irrumpió. Agustín conoció a San Ambrosio, en Milán. La palabra de este obispo, su ejemplo, su inteligencia, tocaron una fibra profunda en el joven. Lentamente, su corazón comenzó a abrirse. Las dudas se transformaron en búsqueda sincera. Y la búsqueda lo llevó a la fe. Agustín fue bautizado, dejó atrás su vida antigua, y no solo se convirtió, se hizo sacerdote, luego obispo, y finalmente, uno de los más grandes santos y doctores de la Iglesia. Y todo empezó con una madre que no dejó de orar, incluso cuando todo parecía perdido. Mónica murió poco tiempo después de la conversión de su hijo, pero su misión estaba cumplida. Dios le había respondido, a su modo, en su tiempo, con una generosidad que superó toda expectativa. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de esta historia? ¿Qué nos revela sobre cómo obra Dios cuando parece que no obra? A simple vista, la historia de Santa Mónica parece un simple relato de paciencia recompensada. Pero es mucho más que eso. Es un retrato del corazón humano en lucha y de cómo Dios trabaja en las profundidades donde nuestros ojos no alcanzan. Durante 17 años, Mónica no vio ningún fruto, ningún cambio. Al contrario, cuanto más oraba, más Agustín parecía alejarse. ¿Qué hubiera pensado cualquiera de nosotros? Dios no me escucha. Esto no sirve para nada. Estoy perdiendo el tiempo. Pero Mónica perseveró. ¿Por qué? Porque su fe no estaba puesta en los resultados visibles, sino en la fidelidad de Dios. Y aquí está el primer gran aprendizaje. Muchas veces Dios permite el silencio para purificar nuestras intenciones, para que pasemos de una fe que busca consuelo inmediato a una fe que confía incluso cuando duele. No hay amor más puro que el que sigue amando sin recibir nada a cambio. No hay oración más verdadera que la que se eleva en medio del desierto. Lai. Perseverancia de Mónica fue como una semilla regada con lágrimas. Y esas lágrimas no cayeron en tierra estéril. Dios las recogió todas. En cada noche de dolor, Dios estaba obrando en Agustín, aunque Mónica no lo pudiera ver. Es que Dios no responde cuando nosotros queremos. Responde cuando sabe que estamos preparados para recibir. A veces, la conversión que pedimos para alguien cercano aún no llega, porque esa alma
necesita recorrer un camino para que el cambio sea real, profundo, duradero. Y otras veces, somos nosotros los que aún no estamos listos para la respuesta que anhelamos. El corazón de Agustín necesitaba pasar por muchas etapas: el desencanto, la búsqueda, la caída, la humillación. Solo así su sí sería libre y total. Si Dios lo hubiera convertido antes, tal vez hubiera sido una conversión superficial, efímera. Pero cuando llegó, fue tan profunda que transformó la historia de la Iglesia. Este es el segundo gran aprendizaje. La espera no es castigo, es preparación. Dios no tarda, Dios afina, moldea, espera el momento exacto. Y mientras nosotros desesperamos por el resultado, Él trabaja en los corazones, con una paciencia divina que no tiene prisa, pero tampoco se detiene. Mónica no solo salvó a su hijo, se salvó a sí misma, porque en el camino de la espera, su amor se volvió más puro, más fuerte, más parecido al de Dios. Y esto nos lleva a una tercera enseñanza. La oración que no recibe respuesta nos hace santos, nos hace humildes, nos enseña a confiar, nos purifica del egoísmo, nos transforma incluso cuando no transforma nada fuera de nosotros. Dios a veces no responde para poder respondernos a nosotros mismos. Porque al orar sin ver, aprendemos a creer de verdad. Pero, ¿cómo se conecta esto con tu vida, con tus problemas, con tus silencios? Lo veremos ahora, en el siguiente capítulo. Tal vez no seas una madre como Mónica. Tal vez seas un padre preocupado por su familia. Una esposa que reza por un esposo que ha perdido la fe. Un joven que clama por encontrar sentido, trabajo, dirección. Una mujer que pide un hijo y no llega. Un enfermo que suplica por alivio. Un alma que ora por una reconciliación que no parece llegar. Y quizás, como Mónica, sientes que nada cambia. Que rezas, pero no ves frutos. Que te esfuerzas, pero todo sigue igual o incluso peor. Te arrodillas frente al Santísimo. Repites novenas, haces vigilias, y Dios parece enmudecer. En esos momentos, el corazón se vuelve vulnerable. Entra la duda. El enemigo susurra: ¿ves? Dios no te ama tanto. Tu oración no vale nada. Mejor abandona. Mejor haz las cosas a tu manera. Y es justo ahí, en ese momento de oscuridad, donde se define algo crucial. ¿Seguirás confiando? Porque es fácil rezar cuando todo va bien. Es fácil agradecer cuando los milagros son visibles. Pero la fe verdadera se prueba en la espera. En mí no doy sentido la noche, en el silencio. Tal vez llevas años orando por la conversión de alguien. Años pidiendo dirección en tu vida. Años luchando con una debilidad que no logras superar. Años implorando una respuesta. Y a veces, como humanos, nos desesperamos. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero, ¿y si Dios estuviera haciendo algo en ti, ahora mismo, que solo comprenderás dentro de meses o años? ¿Y si esta aparente no respuesta fuera la manera que Él eligió para formar tu alma, para desprenderte del control, para llevarte a un nivel de fe más profundo que nunca? ¿Imaginaste? Porque no se trata solo de lo que Dios te va a dar, sino de en quién te vas a convertir mientras esperas. La oración constante no es inútil. Es como una gota de agua que va abriendo camino en la roca. Tú no lo ves, pero está trabajando. Dios no está sordo, no está ausente. Está allí, en el secreto, trabajando por ti, incluso cuando no sientes nada. Y muchas veces,
Él retrasa la respuesta para protegerte de ti mismo. ¿Y si el sí que tú deseas hoy fuera una trampa disfrazada? ¿Y si ese no que no entiendes ahora es en realidad un sí a un bien mayor? Dios no quiere solo resolver tus problemas, quiere salvar tu alma, y por eso a veces guarda silencio, para que lo busques no solo por lo que puede darte, sino por quién es Él. Pero la Iglesia, Madre Sabia, no nos deja solos ante este misterio. Existen enseñanzas firmes, claras y llenas de consuelo, que pueden darte luz en medio de esta noche espiritual. La Iglesia nunca ha prometido una vida sin sufrimiento, pero sí ha enseñado, desde sus orígenes, que nada de lo que vivimos, ni siquiera el dolor, la espera, el silencio, está fuera del plan redentor de Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica hay un pasaje poderoso que nos habla directamente al corazón cuando nos sentimos ignorados por el cielo. Dice así: la oración del cristiano se alimenta de la fe en las promesas de Dios y es sostenida por la esperanza. Pero nosotros no oramos siempre como conviene. El Nuevo Testamento insiste sobre la vigilancia del corazón en comunión con el ahí. Espíritu, en ciertos momentos es difícil orar porque estamos desalentados o sin fuerza para perseverar. Cicedo en 630. Este pasaje nos recuerda que Dios no mide nuestra oración por su eficacia inmediata, sino por la sinceridad del corazón, por la fe con la que la ofrecemos, por la unión con su voluntad. San Juan Pablo II decía que la oración no es tanto para cambiar los planes de Dios, sino para que nosotros entremos en ellos. Es decir, a veces oramos para que Dios cambie algo externo, pero lo que Él quiere cambiar es nuestro interior. Benedicto XVI también profundizó en esto. En una audiencia general dijo: cuando Dios parece no escuchar nuestra oración, no debemos pensar que Él nos ha abandonado. En realidad, en ese momento está preparando algo más grande, una maduración espiritual. La verdadera respuesta puede ser el crecimiento en la fe. Y uno de los grandes doctores de la Iglesia, San Juan de la Cruz, nos habló de la noche oscura del alma. Ese periodo donde parece que Dios se ha ocultado, pero en realidad nos está purificando, fortaleciendo, vaciando de todo apego, para que podamos amarle solo por Él mismo, no por sus dones. En esa noche oscura, el alma aprende a no depender de emociones, ni de resultados, ni siquiera de consuelos espirituales. Aprende a creer por encima de lo que siente, a amar por encima de lo que recibe. Esta es la fe adulta. Esta es la fe que mueve montañas, la que permanece cuando todo grita que te rindas. Y en esa fe, la Iglesia nos enseña algo esencial. La oración nunca es estéril, nunca se pierde. Aunque parezca no haber respuesta, cada súplica es recogida por el Padre. Y si no actúa como esperabas, es porque te está dando algo más alto, más sabio, más eterno. Pero no es solo una enseñanza teológica, es un camino espiritual profundo que toca el misterio de la salvación. Y si el silencio de Dios fuera, en realidad, una respuesta eterna, eso es lo que veremos ahora. Vamos a adentrarnos en el misterio espiritual de este silencio que salva. ¿Alguna vez pensaste que tu oración, esa que has repetido entre lágrimas, podía estar salvando tu alma? Aunque no cambie nada fuera de ti, hay silencios que salvan. Dios, en su infinita sabiduría, no se mueve por la ansiedad del momento. Él ve más allá. Ve lo que tú no ves, el alma, el futuro, el final de la historia.
Por eso, muchas veces, lo que llamamos silencio es en realidad la acción más profunda de su gracia. Porque si Dios te respondiera siempre como tú esperas, ¿cuántas veces tu alma quedaría apegada al consuelo y no al dador? Es duro escuchar esto, porque somos humanos y anhelamos soluciones. Pero el Evangelio nunca nos prometió soluciones humanas. Nos prometió algo más alto, vida eterna. Y la vida eterna no se construye con respuestas rápidas, sino con un corazón que aprende a confiar cuando todo parece oscuro. Jesús mismo, en la cruz, experimentó el mayor de los silencios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. ¿Puedes imaginarlo? El Hijo eterno, perfecto, obediente, sin respuesta. El cielo enmudecido mientras él moría. ¿Y qué hizo Jesús? A pesar del silencio, entregó su espíritu al Padre. Ese es el camino. Ese es el modelo. Esa es la forma más pura de oración. Cuando el alma dice, hágase tu voluntad aunque no la entienda. Cuando confía en que detrás del silencio Dios sigue siendo bueno, sigue siendo Padre, sigue estando presente. Y entonces algo misterioso ocurre. Ese silencio comienza a transformarte. Ya no oras solo para recibir. Oras para unirte a Cristo, para cargar con Él la cruz, para vivir tu fe no como un intercambio, sino como una entrega. Y en esa entrega encuentras paz. Paz que no depende del resultado. Paz que no se apoya en emociones. Paz que viene de saber que tu vida está en manos de Dios y que cada oración, cada lágrima, cada súplica ignorada a tus ojos ha sido sembrada en la eternidad, porque Dios no olvida. Y lo que parece demorado o negado, en realidad está siendo tejido desde el cielo para tu bien eterno. Tal vez el fruto de tu oración no lo veas en esta vida. Tal vez ni siquiera tú lo veas, pero alguien lo verá. Como las lágrimas de Santa Mónica, que transformaron no solo a Agustín, sino a millones después de él. Cada oración tuya tiene un eco en la eternidad. Y ahora, después de todo esto, te hago una pregunta profunda. ¿Qué pide esta verdad de ti? Es hora de mirar hacia adentro, de abrir el alma. En el próximo capítulo haremos un examen de conciencia. Prepárate, porque tal vez Dios no te ha respondido, porque quieres responderte de otro modo, desde dentro. Tantas veces le pedimos a Dios que hable, que actúe, que intervenga. Pero, ¿y si Él también está esperando algo de nosotros? Tal vez, en este momento de tu vida, la verdadera pregunta no es ¿por qué Dios no me responde? Sino ¿estoy escuchando yo lo que Él quiere decirme a través de su silencio? Porque cuando el cielo calla, es el alma la que debe hablar con más verdad. Y quizás, la respuesta no está en lo que falta, sino en lo que Dios quiere purificar. Haz una pausa, respira y pregúntate, ¿estoy buscando a Dios o solo las cosas que me gustaría que Él hiciera por mí? ¿He convertido mi oración en una exigencia o sigue siendo un acto de amor? ¿Estoy dispuesto a aceptar su voluntad aunque no coincida con mis deseos? ¿Mi fe depende de resultados o descansa en la cruz? ¿He resentido a Dios en mi interior por no haber actuado como yo esperaba? ¿He dejado de orar porque no veo frutos? Estas preguntas no son para herirte, son para despertarte. Porque si hay algo que el silencio de Dios revela, es el estado real de nuestro corazón. A veces, oramos con las palabras correctas, pero con el corazón cerrado. A veces decimos, hágase tu voluntad, pero en el fondo, solo queremos que se haga la nuestra. A veces, nos quejamos de que Dios no nos oye,
pero somos nosotros quienes hemos dejado de escucharlo. Este es el momento de volver, de confiar sin garantías visibles, de rezar no por recompensa, sino por amor, de decirle al Señor, aunque no entienda, aunque no vea, aunque no sienta, sigo aquí porque tú eres mi Dios, no mi empleado. Eres mi Padre, no mi mago. Y yo confío. Tal vez no recibas lo que esperas, pero recibirás algo más alto, una fe madura, una esperanza firme, un alma libre y un amor que no depende de milagros, sino que se convierte en milagro. Y ahí, justo ahí, Dios responde: pero no temas. El examen no es condena, es camino de sanación. Y cuando el alma se abre, el consuelo llega. Porque Dios no se queda en silencio para siempre. En el próximo capítulo veremos cómo su luz se abre paso, incluso en la noche más oscura. Tal vez llevas meses, años, rezando por lo mismo: una sanación, un trabajo, la conversión de alguien amado, el fin de una soledad que te pesa, una respuesta que no llega. Y la espera se ha vuelto larga, silenciosa, dura. Empiezas a preguntarte si tu oración tiene sentido, si Dios realmente escucha, si el cielo está vacío. Pero no estás solo en esto. Muchos santos también pasaron por el mismo valle oscuro. San Juan de la Cruz lo llamó la noche oscura del alma. Santa Teresa de Mineres y Calcuta vivió más de 40 años sin sentir consuelo espiritual. Y aún así, ellos no abandonaron su oración. ¿Por qué? Porque descubrieron algo más profundo que la emoción o la respuesta inmediata. Descubrieron que orar no es solo pedir, es permanecer, es amar sin condiciones, es confiar en la bondad de Dios, incluso cuando todo parece gritar lo contrario. Quiero decirte algo con todo mi corazón. No te des por vencido. Dios no ha olvidado tu súplica. No ha ignorado tus lágrimas. No ha pasado por alto tus noches sin dormir, tus silencios interiores, tus gritos callados. Él está obrando, aunque no lo veas. Está guiando, aunque no lo sientas. Está contigo, aunque tú no lo percibas. Porque muchas veces el milagro no está en el cambio exterior, sino en la transformación interior que Él está realizando en ti, en silencio. ¿Te has dado cuenta de que sigues de pie? Que, a pesar de todo, no te rendiste. Que algo dentro de ti te empuja a seguir creyendo, incluso cuando no ves resultados. Ese algo es Dios. Él es la fuerza secreta que sostiene tu alma en la tormenta, la lámpara encendida en tu noche. La esperanza que no muere, aunque parezca lejana, y cuando parece que nada sucede, a menudo es cuando más está sucediendo. Recuerda, la semilla crece en lo oculto. Las raíces se fortalecen en la oscuridad. La resurrección viene después del silencio del sepulcro. Por eso, no te detengas en la falta de respuestas. Sigue amando, sigue confiando, sigue orando. Dios está más cerca de lo que crees. Y aunque no entiendas sus tiempos, puedes confiar en su corazón. Un día mirarás atrás y entenderás. Un día, todas tus oraciones no respondidas como querías serán vistas como caminos por los que Dios te condujo al verdadero bien. Y entonces, agradecerás no haber recibido algunas cosas, porque habrás recibido algo más grande. Una fe firme, un alma madura y un amor que no se rinde. Hemos caminado juntos por uno de los misterios más profundos de la vida espiritual. La oración no respondida, el silencio de Dios. Y quizás hoy no tengas aún la respuesta que esperabas, pero sí puedes llevarte algo mucho más valioso, una nueva manera de mirar el silencio,
una nueva confianza en aquel que te ama incluso cuando calla. Dios no es indiferente a tu dolor. Él lo recoge, lo transforma, lo redime. Él no te responde a su manera porque no le importas, sino porque te ama con una sabiduría que no cabe en esta tierra. Ahora sabes que, cuando Dios guarda silencio, también está actuando. Cuando no ves frutos, Él está sembrando algo eterno. Cuando parece que no sucede nada, tal vez está sucediendo todo. Y sí, seguirás teniendo momentos de oscuridad, de espera, de cansancio, pero también tendrás esta certeza encendida en el alma. Tu oración siempre llega al corazón de Dios. Nunca estás solo, nunca estás sin respuesta, nunca estás sin sentido, porque Dios está. Dios escucha, Dios responde, a su modo, a su tiempo, con amor eterno. Y si este mensaje ha tocado tu alma, te invito a hacer algo muy sencillo, pero poderoso. Suscríbete ahora a este canal, Papa León XIV. Palabras que despiertan el alma. Aquí encontrarás luz para los días oscuros, consuelo para tus heridas y palabras que no solo informan, sino que transforman. Y si conoces a alguien que está perdiendo la fe, alguien que siente que Dios no le escucha, comparte este video. Puede ser el abrazo que su corazón necesita. Para terminar, deja que esta oración te acompañe en silencio. Señor, cuando calles, enséñame a confiar. Cuando tardes, enséñame a esperar. Cuando no entienda, enséñame a amar. Y cuando mi alma se canse, recuérdame que tú estás obrando en lo invisible. Amén. Gracias por caminar conmigo. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, permanece en la fe y deja que tu alma escuche incluso cuando Dios parece callar. Dios parece callar.